hoy tiene que ver con el informe de la Contraloría General de la República sobre los bienes declarados y los ingresos del ex senador Óscar González Daer. Un informe de la Contraloría que dice que hay coincidencia entre bienes e ingresos, es decir, no aparece supuestamente nada raro. Pero ya está Rocío Pereira para contar un poco más de esto, de las reacciones que hubo y de la explicación o intento de explicación del Contralor, Rocío. Recordemos que los funcionarios públicos tienen la obligación de presentar sus declaraciones juradas 15 días después de haber asumido un cargo y 15 días después de haberlo dejado. Y la Contraloría tiene la obligación también de hacer un examen para determinar la correspondencia o no de esos bienes con la realidad, de esos bienes declarados. De acuerdo al Contralor, a la entrevista que brindó esta mañana a Radio Monumental, ellos prácticamente no tienen herramientas ni facultades para hacer mayores investigaciones sobre estas declaraciones. De acuerdo al mismo Contralor, prácticamente lo único que analizaron en este informe fue los documentos que presentó el propio Óscar González Daer. Ni siquiera, por ejemplo, se incluyó un informe de CEPRELAT y no se da detalles de por qué no se incluyó dentro de este análisis el informe de CEPRELAT. Simplemente está incompleto y no figura dentro de todo este análisis, que lo que hace es concluir que Óscar González Daer tiene los mismos bienes que debe tener de acuerdo a los ingresos que está reportando. Este informe fue entregado nada menos que a la Fiscalía, que está investigando al ex senador de la Nación por enriquecimiento ilícito. Escuchen ustedes lo que decía el Contralor Enrique García y luego les voy a explicar en las placas qué es lo que dice la ley realmente sobre lo que puede hacer la Contraloría. Se hace sobre la base del cotejo de las declaraciones juradas presentadas por el propio interesado. Si el material colectado tiene que ver con las declaraciones del afectado, y ahora no hablo de González Daer, sino hablo en general, esa es la materia con la cual cuenta la Contraloría para establecer correspondencia. ¿Qué quiero decir con esto? Puede establecerse un examen de correspondencia que acabe siendo insuficiente técnicamente porque aparecen otras informaciones que vinculan inmuebles o algún otro bien registrable a nombre de terceras personas que acaban siendo testaferros. La respuesta es sí, pero no es en el ámbito de la Contraloría General de la República, sino en el ámbito de una investigación sobre la causa formada y sobre los elementos que se colecten de una manera integral para llegar a una conclusión que establezca un cargo contra esa persona. Entonces, el material es el que provee el interesado. Bueno, esto es lo que decía el Contralor, pero Rocío, vos nos decías, vas a explicar qué dice concretamente la Constitución y las leyes con respecto a lo que puede o no hacer la Contraloría. El Contralor menciona hasta el cansancio la ley 5033 cuando se trata de no dar a conocer las declaraciones presentadas por los funcionarios públicos, porque dice que esta ley le prohíbe hacerlo sin el consentimiento del declarante. Pero esta misma ley es la que el Contralor no utiliza cuando se trata de investigar las declaraciones que fueron presentadas por los declarantes. En el artículo 4 de esta ley dice que tanto la Contraloría como el Ministerio Público y las demás instituciones pueden recurrir a cualquier medio para verificar la correspondencia de estas declaraciones. En la siguiente placa dice que en el artículo 9 los declarantes pueden permitir que los funcionarios designados por la Contraloría inspeccionen libros, cuentas bancarias, documentos, facturas y cualquier otro elemento que sea necesario para verificar. En la siguiente placa, en el artículo 11, vemos que las entidades financieras y bancarias no solamente pueden dar documentos, sino que están obligados a entregarles a la Contraloría informe y documentación en un plazo requerido, y si no cumplen, la Contraloría puede recurrir al organismo competente para forzarlos. En la siguiente placa dice que en el artículo 12 también los documentos verificados, si la Contraloría ve que allí hay algún indicio que amerita alguna ampliación, también puede solicitar algún tipo de ampliación de datos. En el artículo 13, que es en la siguiente placa, dice que los entes públicos o privados también tienen la obligación de suministrar toda la información que requiera la Contraloría. Por ejemplo, ahora el Contralor dice que no puede ni siquiera verificar si González Daer es accionista de una empresa, cuando en realidad la ley dice lo contrario. Y por último tenemos que en el artículo 16 la ley señala que la Contraloría está obligada a denunciar ante la Fiscalía cualquier indicio de irregularidad que haya. Enrique García dice que su informe de correspondencia de bienes no es vinculante, sin embargo esto se entrega a la Fiscalía, que va a formar parte de toda la gama de evidencias que forman parte de esta investigación por enriquecimiento ilícito de Óscar González Daer. Irrefutable, Rocío, ¿eh? Muchísimas gracias.